Tardes y bienvenido al web de hoy día sobre aspectos legales laborales, analizando la ley de protección de empleo. Muy buenas tardes a todos, espero que ustedes y sus familias estén bien. Y hoy día junto conmigo va a hacer presentación Andrea Abdala, fiscal de Talana, quien va a tratar de analizar los distintos enfoques y aspectos de la ley de protección en empleo y tratar de contestar las dudas y consultas que vayan surgiendo tal como lo hemos hecho en los otros webinars. Así que, dado que esto es un webinar largo, es un webinar técnico, les pedimos eso sí que las preguntas vayan siendo lo más atingentes a la presentación y a la lámina que estamos viendo, para que todo el mundo pueda ir siguiendo la presentación de una muy buena forma. Y posteriormente, una vez que terminemos la presentación, vamos a tener una tanda de preguntas generales para tratar de responder la mayoría de las consultas que puedan surgir. Entonces, sin mucho más preámbulo, les doy la bienvenida. Andrea, muchas gracias por unirte, por participar y partamos. Perfecto. Hola a todos, muchas gracias. Vamos entonces hoy día a hacer un análisis bastante completo de la ley que faculta al empleador el acceso a las prestaciones de seguro de desempleo en circunstancias bien excepcionales que vamos a revisar hoy día. Esta ley es la que todos están hablando hoy día y denominan de protección al empleo. Primera cosa que es muy importante tener presente es que la ley fue aprobada anteayer, pero aún falta la promulgación y la publicación de la ley en el Diario Oficial. Una vez que esta sea promulgada y publicada, entrará en vigencia inmediata y tendrá un efecto... Ay, estoy viendo que no se escucha. Pablo, ¿tú me escuchas? Sí, no, está perfecto. Ah, Probablemente es una sí, tiene un persona. problema de audio, sí, ok. Ya, entonces la ley entrará en vigencia de inmediato al momento en que sea publicada y tendrá un efecto retroactivo para desde que se dictó el estado de catástrofe el día 18 de marzo del 2020. Luego vamos a ver el efecto de ese efecto retroactivo. Ya. Primera cosa, ¿cuál es el objetivo de la ley? Importante tener presente que esta ley lo que busca es desincentivar el desempleo en nuestro país, busca darle herramientas a las empresas, especialmente a las pymes, de que tengan medidas para durante este periodo transitorio poder proteger la estabilidad del empleo y los ingresos de los trabajadores. Y en ese sentido, la ley se refiere a 3 medidas transitorias que regula de forma distinta y que vamos a analizar a continuación. Una es la suspensión de la relación laboral por un acto o declaración de la autoridad. En segundo lugar, la segunda medida transitoria es una suspensión de la relación laboral de mutuo acuerdo entre empleador y trabajador. Y por último, la ley regula la reducción de la jornada de trabajo de mutuo acuerdo. Vamos a ver entonces, en primer lugar, la suspensión de la relación laboral por un acto o declaración de autoridad. ¿Qué señala la ley? La ley señala que un acto perdón, me confundí de nuevo, Pablo, porque hay mucha gente que no está escuchando. A ver. A ver, vamos a... Sí, yo creo que deberíamos Perdón, revisar con la Cata si estamos bien, porque a no es ver, todo me... solamente una persona. Sí, ahí están diciendo ya se escucha bien para todos, Ok, parece. seguimos entonces. Ya, ¿cuándo se puede decretar esta suspensión de la relación laboral por un acto de la declaración de autoría? ¿Qué dice la ley? La ley señala que debe haber este acto de declaración de autoridad competente, que para ello se requiere una resolución del Ministerio de Hacienda, que también va a ser visto por el Ministerio de Subsecretaría, en donde implique y señale que hay una paralización de actividades de todo o parte del territorio y que estén impedidos o prohibidos totalmente la prestación individual de los servicios contratados. Con este acto de declaración de autoridad competente se podría suspender la relación laboral de muchas empresas sin perjuicio de que hay algunas que se encuentran excluidas. ¿Cuáles se encuentran excluidas? Toda aquella que va a señalar la resolución que aún no sale expresamente. En segundo lugar,
van a estar excluidos de los efectos de esta suspensión de relación laboral aquellos trabajadores que hayan pactado con sus trabajadores, con sus empleadores, algún mecanismo que les permite asegurar la continuidad de la relación laboral y, por tanto, el acceso a sus remuneraciones. Y, por último, van a estar excluidos de esta suspensión de la relación laboral aquellos trabajadores que estén percibiendo actualmente sus ingresos porque están con un subsidio por incapacidad laboral, cualquiera sea la naturaleza de la licencia médica. Solo un tema, por si acaso, ojo con el tema de que la suspensión tiene que ser dictada por la autoridad competente, porque todavía falta que los ministerios saquen sus resoluciones haciendo alusión explícitamente a esta ley. Hasta ahora lo que hay es una declaración de zona de catástrofe, pero en la redacción de esta ley se señala explícitamente que el ministerio tiene que incluir una declaración al respecto. Entonces, esa parte igual va a ser importante esperarla para ver qué es lo que va a señalar. Una vez que salga esa resolución, ¿cuáles son las consecuencias de esta suspensión de relación laboral? A ver, primero que todo, es importante señalar que se suspende temporalmente la relación laboral y esto, de acuerdo a la ley, es de pleno derecho. ¿Qué significa que sea de pleno derecho por el solo Ministerio de la Ley? Significa que la suspensión es de forma automática, es decir, no es necesario que suscribamos un anexo poniéndonos de acuerdo para que concurra esta suspensión temporal, sino que es de pleno derecho o automática. ¿Qué implica la suspensión de la relación laboral? Esta implica un cese temporal de las obligaciones, específicamente por parte del trabajador la obligación de prestar su servicio y por parte del empleador pagar la remuneración y las demás asignaciones laborales, sin perjuicio de que sí tendrá que pagar las cotizaciones, que es uno de los efectos que vamos a ver ahora a continuación. Y por último, respecto de la vigencia de esta suspensión laboral de pleno efecto, es súper importante que tengan presente que esto durará mientras dure el acto de autoría. Eso señala la ley de forma expresa. Bueno, ¿cuáles van a ser los efectos para el empleador? Como les dije anteriormente, el empleador no va a tener que pagar la remuneración y demás asignaciones, pero sí va a tener que pagar todas las cotizaciones, con excepción de con la cotización asociada a la ley de accidentes y seguro, la ley 16.774. Y otro efecto importante para las empresas es que, de acuerdo a la ley, estas no podrán desvincular a sus trabajadores a menos que estén desvinculando en virtud de la causal del artículo 161 del Código del Trabajo, que son las necesidades de la empresa y el desahucio. Por otra parte, ¿cuáles son los efectos para el trabajador? El trabajador, mientras dure la suspensión de la relación laboral, va a tener acceso a las prestaciones del seguro de desempleo. En primer lugar, va a tener acceso a las prestaciones que se encuentran en su cuenta individual de cesantía y cuando se agoten esos recursos, va a tener acceso al fondo de cesantía solidario. La cantidad a la que va a tener acceso el trabajador varía de acuerdo a una tabla de porcentaje y de acuerdo al mes en que se están solicitando las prestaciones. Sin embargo, es importante tener presente que parte el primer mes con acceso al 70% de su remuneración y la remuneración que se considera va a ser la de los últimos 3 meses del trabajador. Andrea. Sí. Un par de personas nos están preguntando acá qué pasa con las personas que tienen contrato a plazo fijo, con los vencimientos de estos plazos y qué relación tienen esos vencimientos con la suspensión de la relación laboral. ¿Cómo podría pegar esa parte? Sí, muy buena pregunta. Es una pregunta que nos estamos haciendo todos, porque la ley es muy expresa en señalar que durante este periodo el empleador solo, y utiliza la palabra solo, es imperante, por eso no estamos todos haciendo esta pregunta, va a poder desvincular por el artículo 161 solamente. Yo esperaría que decante un poco la ley, esperaría que la Dirección del Trabajo dicte un dictamen al respecto de las desvinculaciones antes de poder contestar si se puede desvincular por vencimiento del plazo.
Sin embargo, hacer presente que creo que para poder contestar esa pregunta podemos ponernos en el caso de lo que pasa con los trabajadores con licencia médica. Cuando un trabajador está con licencia médica, las empresas no pueden desvincularlo por necesidades de la empresa, pero sí pueden desvincularlos por vencimiento del plazo. Así que yo espero, y creo que es lo que debería ocurrir, que se va a utilizar la misma aplicación para estos casos, pero insisto, hay que esperar que decante un poco la situación. A ver, por si acaso acá tenemos hartas preguntas que nos están haciendo durante vamos hablando ¿Sí? y quiero hacerles eco en algunas de las cosas que dice la ley y las cuales que no dice la ley. Uh-huh. Por ejemplo, muchas de las preguntas están relacionadas a qué parte de las leyes sociales se consideran, si se considera, por ejemplo, la ISAPRE completa o la ISAPRE hasta el 7%, cuáles son los topes, y ahí quisiera hacer algunas apreciaciones. Primero, la ley habla exclusivamente de leyes sociales y no entra en letra chica que podría ser esto considera solo la ISAPRE o la ISAPRE completa, la ISAPRE adicional. Hoy día esa parte no está explícita en la ley y por nuestra parte no podemos entrar en interpretaciones, sino que tenemos que esperar un dictamen de la Dirección del Trabajo para precisar ese punto. La única ley social que excluye es la de accidentes laborales. Nada más, todas las otras leyes tendrían que ser pagadas por si acaso. Y en general, todo lo que está diciendo la ley es el espíritu de la ley. Nosotros acá le estamos resumiendo y tratando de explicar cuáles son los principales hitos de la ley, pero yo sé que van a tener algunas preguntas que no vamos a poder contestar porque todavía no están claras, ¿ya? Así que les pido algo de paciencia. Posteriormente vamos a entrar a explicar todas las preguntas, qué cosas ya hay certeza y cuáles todavía no, y hay que esperar un poco para aclararlas, por si acaso. Perdón, Andrea. Seguimos entonces. Sí. Bueno, recapitulando entonces, estábamos hablando de esta suspensión de la relación laboral por acto de declaración de la autoridad y estábamos viendo los efectos para el trabajador. Como les señalamos, uno de estos efectos es el acceso a la prestación de seguros de desempleo. Y además es importante tener presente que la ley señala que el trabajador va a tener acceso a su licencia médica por enfermedad o accidente de origen común. Y también señala la ley que el trabajador tendrá cobertura al seguro de invalidez y sobrevivencia, se hayan o no se hayan pagado las cotizaciones. ¿Para qué trabajadores aplica esta suspensión de la relación laboral por acto de autoridad? Esto es súper importante tener presente. El universo de trabajadores a los cuales se les puede aplicar esta ley son todos aquellos que tengan una relación laboral y estén afiliados al seguro de desempleo de la ley 19.728. Y además tienen que cumplir con un requisito previsional, que se los puse ahí express, hice copy-paste de lo que señalaba la ley para que lo tuvieran súper claro, que es que tengan, en primer lugar, 3 cotizaciones continuas con el mismo empleador en los últimos 3 meses anteriores a la declaración de la autoridad o 6 cotizaciones continuas o discontinuas en los últimos 12 meses y las últimas 2 cotizaciones solamente tienen que ser con el último empleador, o sea, con el empleador actual. Eso respecto al requisito previsional. Perdón, Andrea. Muchas de las preguntas que nos estaban haciendo acá hacían relación a qué pasa con las personas que no tienen cotizaciones. Y como ven acá, la ley ya explicitó que tienen que tener algunos requisitos en cuanto al número de cotizaciones. Por lo tanto, de esa ley se colige que las personas que no tienen ninguna no estarían suscritas a esta ley. Van a haber otras leyes, pero esto tiene que ser explícito de que tienen que existir cotizaciones, tanto para el mismo empleador como por otros, de acuerdo a esta tabla. Así que esa parte quedaría bastante clara por ese lado. Sí, efectivamente, respecto de el universo de trabajadores que no estén contemplados en esta ley, hay un pacto político de prontamente hacer una nueva ley que se refiera a esos trabajadores. Así que, pero por ahora, esta ley solamente se refiere a estos trabajadores que cumplen con este requisito previsional y tienen una relación laboral formal. Ya.
Una vez que se decrete la suspensión exista un acto, una declaración de autoridad, esta resolución del Ministerio de Hacienda y se suspenda la relación laboral, ¿qué formalidades va a tener que cumplir el empleador? Muchos se preguntan si va a tener que suscribir un anexo con sus trabajadores. Y la respuesta a eso es que no. La ley señala que el empleador tiene que solicitar ante la FC la prestación que les corresponde al trabajador. Esto debe ser preferentemente de forma electrónica, esta solicitud. Y además lo que va a tener que hacer el empleador es presentar una declaración jurada simple en donde señale el nombre y la individualización de los trabajadores respecto a los cuales se está solicitando esta prestación. Y debe jurar el empleador que estos trabajadores no se encuentran en alguna de estas situaciones en que quedan excluidos de la aplicación de la ley. Es decir, que exista un pacto de continuidad laboral con el trabajador o que estén recibiendo subsidio por incapacidad laboral. Esta declaración jurada simple tendrá que enviarlo junto a la solicitud de la prestación que corresponde a la FC. Y por último, va a tener que remitir mensualmente, de forma electrónica también, a la Dirección del Trabajo la nómina de trabajadores que están sujetos a esta suspensión de relación laboral. Respecto a esto, es importante hacerles presente que la ley en sus disposiciones finales señala que los empleadores van a ser responsables personalmente por estas declaraciones juradas y que en caso de engaño o simulacro del uso de la ley, tanto por el empleador o por el trabajador, existen consecuencias tanto de multas monetarias como consecuencias penales. Ya, vimos entonces la suspensión de la relación laboral por un acto de autoridad. Ese es el primer mecanismo que utiliza la ley para regular este periodo de emergencia. Y en segundo lugar, otra medida transitoria a la que se refiere la ley es la suspensión de la relación laboral, pero esta vez de mutuo acuerdo. El efecto de esta suspensión y las formalidades son iguales a las que vimos anteriormente. La diferencia acá está en que esta suspensión no es de pleno efecto, no es una suspensión de forma automática una vez que el Ministerio de Hacienda emita esta resolución, sino que en vez esta suspensión debe ser de mutuo acuerdo, la tiene que suscribir el empleador y el trabajador. ¿Y qué empleadores pueden suscribirla? Son aquellos en que su actividad se vea total o parcialmente afectada, que no se puedan sujetar al acto de declaración o autoridad del Ministerio de Hacienda y que además no se encuentren excluidos expresamente del uso. Por otra parte, los trabajadores que pueden suscribir esta suspensión de relación laboral son aquellos que cumplan con los requisitos que vimos anteriormente, en especial el requisito previsional. ¿Cuál es la vigencia de esta suspensión de relación laboral de mutuo acuerdo? La vigencia puede durar mientras no estemos frente a un acto de autoridad y la empresa no se pueda sujetar al acto de autoridad. Es más, se va a interrumpir en caso de que por un acto de declaración de autoridad se pudiera sujetar la empresa a esa ley. ¿Ok? Y los efectos y las formalidades, como les dije anteriormente, son iguales. O sea, en el fondo, esta suspensión es casi idéntica para ambos casos, pero la forma de aplicar cambia, o las razones por las cuales podemos aplicarlas cambia. Pablo, ¿alguna pregunta de esto antes de seguir al último mecanismo, que es el de la jornada? Sí, a ver, de nuevo, solo para repetir, nos están haciendo acá muchas preguntas por el chat, las estamos viendo. El tema es que les quiero proponer que en verdad hay muchas preguntas que están cayendo y para poder avanzar preferimos primero y en esta oportunidad avanzar con la presentación y después vamos a tratar de contestar la mayor cantidad de preguntas que podamos. ¿Por qué? Porque si no vamos a seguir saltando de un tema a otro y vamos a terminar con una presentación muy entrecortada. Entonces, dado que este tema es técnico y es realmente difícil y está muy a flor de piel, ¿les parece que por esta oportunidad primero continuemos con la presentación y después vamos a contestar casi todas las preguntas o todas las preguntas que podamos y tengamos la información? Así que eso lo vamos a hacer nosotros tan pronto como avancemos un poco más. Perfecto.
Respecto, por último, de esta suspensión de relación laboral de mutuo acuerdo, no, creo que no les comenté que la ley expresamente señala que no puede tener un efecto diferido, que significa que yo no lo puedo pactar para empezar a usarlo dentro de los próximos meses, sino que en el minuto en que yo lo pacto, empieza a regir al día siguiente, del mes siguiente, y tiene un plazo máximo, que es de 6 meses. Eso creo que se me había olvidado decirle. Dicho eso, respecto a la suspensión de la relación laboral, ahora vamos a entrar al tercer mecanismo que regula la ley, que son los pactos de reducción temporal de la jornada de trabajo. A ver, ¿en qué consiste este pacto? Este es un pacto individual, ya que hace el trabajador con el empleador, o previa consulta, señala la ley, de la organización sindical respectiva, si es que existiera uno. Y el objetivo de este pacto es llegar a un acuerdo con el trabajador en donde la empresa va a reducir temporalmente su jornada de trabajo hasta en un 50%, y por lo mismo también va a reducir la remuneración hasta en un 50%, hasta en el mismo monto en que reduzca la jornada, que puede ser hasta en un 50%. Y el objetivo de esto es, en el fondo, ayudar a las empresas a que puedan redistribuir su carga de trabajo cuando la tienen y puedan aguantar durante este periodo en que evidentemente la mayoría de las empresas van a sufrir una reducción grande de trabajo. ¿Cuál es el efecto de suscribir este pacto? El efecto es que, como les dije anteriormente, se va a reducir la jornada, se va a reducir la remuneración, y la remuneración reducida va a ser con cargo al empleador, pero además va a poder ser complementada esa remuneración. Y ese complemento va a ser con cargo a la cuenta individual del seguro cesantía, y ese complemento va a ser hasta de un 25% de la remuneración del trabajador. Es decir, si es que se reduce en un 50% la jornada de la remuneración, va a tener acceso a un complemento de 25%. Si fuera menos la reducción de la jornada y por tanto la remuneración, también va a ser menos el complemento. Van de la mano en el fondo. Y durante este periodo el empleador también debe pagar las cotizaciones, y el monto de esas cotizaciones va a ser de acuerdo a la remuneración convenida en el pacto. ¿Cuáles son los requisitos para que un empleador y un trabajador puedan suscribir este pacto? En primer lugar, el empleador debe estar en una de las situaciones que establece la ley, que ahora las vamos a ver a continuación. Les hice un slide señalando exactamente en qué situación puede estar la empresa para acceder a estos pactos. Y además, el trabajador también debe cumplir con ciertos requisitos, debe cumplir con unos requisitos previsionales, que los vamos a ver ahora, y no puede estar con fuero laboral. Ya. Entonces, primera pregunta, ¿qué empleadores pueden pactar estos pactos de jornada reducida? Hay casos súper específicos que los puse ahí, que creo que no es necesario entrar en detalle, porque tienen que ver con las finanzas de la empresa, con cuando son contribuyentes al IVA, o en caso de que estén en procedimiento de concursal de reorganización. Pero además hay un caso general que sí podría aplicar a la mayoría de las empresas, que lo que señala la ley es que pueden pactar estos acuerdos de jornada reducida aquellos empleadores que no hayan sido exceptuados del acto o declaración de autoridad en la resolución que dicta el Ministerio de Hacienda, pero que necesiten reducir o redistribuir la jornada para mantener su continuidad operacional o para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores. Por tanto, aquellas empresas que hoy día, por ejemplo, sí pueden prestar servicios porque no están en comunas en donde se ha decretado la cuarentena, y no quieren exponer a todos sus trabajadores a estar juntos, porque evidentemente el distanciamiento social ayuda a disminuir los contagios, podrían pactar estos acuerdos con el objetivo de resguardar la vida y salud de todos sus trabajadores. Esa es una opción. La otra opción es que si la empresa está con una continuidad operacional necesita mantenerla, pero ha disminuido su cantidad de trabajo y por tanto necesita reducir las jornadas de los trabajadores y de las remuneraciones, también podría acceder a hacer estos pactos.
Eso respecto de qué empleadores pueden pactar o suscribir estos acuerdos. Por otra parte, hay que preguntarse qué trabajadores pueden hacer esto. ¿Ya? Los trabajadores que pueden hacer esto son aquellos que, como les dije anteriormente, no tengan fuero laboral y estén cumpliendo con el requisito previsional, que en este caso no es igual al que vimos anteriormente, sino que variará dependiendo del tipo de contrato de trabajo que tengan. Este beneficio es tanto para aquellos trabajadores con contrato indefinido como aquellos trabajadores a plazo fijo o con un contrato por obra, trabajo o servicio determinado. Respecto de los trabajadores con un contrato indefinido, lo que señala la ley es que el trabajador debe registrar 10 cotizaciones mensuales en la AFC, que pueden ser continuas o discontinuas, desde su afiliación al seguro de desempleo o desde su último giro por cesantía a la que hubiera tenido derecho, y esto en un plazo de 24 meses. Además, es importante y necesario un requisito que en las últimas 3 cotizaciones del trabajador sean continuas con el mismo empleador con quien está hoy día suscribiendo este pacto de reducción temporal de jornada. Ese sería entonces el requisito previsional respecto del contrato de trabajo indefinido. Respecto de aquellos trabajadores, sí. Pablo, veo muchas consultas relativas a qué pasa con los trabajadores que están jubilados, cuál sería la situación de ellos. La ley expresamente no dice en este caso trabajador jubilado, no hace mención explícitamente a eso, pero sí lo que dice es que los trabajadores tienen que registrar las 10 cotizaciones mensuales. Entonces, eso ya caería dentro de la parte de interpretación de la ley porque no está en ningún lado diciendo que esto considere a las personas que están pensionadas por si acaso. No sé si, Andrea, tú quieres agregar algo ahí. No, 100% de acuerdo. Esta ley para aquellos trabajadores con contrato vigente también, importante tenerlo presente, y que estén y que formen parte del seguro de desempleo. Ya. Para las personas que están en sistema antiguo, esta ley no se hace cargo, no están considerados dentro de este paquete. Si bien hay otras leyes que pueden ser y otros bonos que está liberando el gobierno, en este caso se está haciendo cargo exclusivamente de las personas que tengan cotizaciones en la AFC. Y eso es bien importante mencionarlo. No se está haciendo cargo de personas que no tengan cotizaciones en la AFC. Perfecto. Ya, entonces estábamos viendo a qué trabajadores aplica esta ley. Le expliqué que los trabajadores tienen que cumplir con un requisito previsional y ese requisito previsional varía dependiendo si el contrato de trabajo que suscribió el trabajador es indefinido o contrato a plazo fijo o por obra, trabajo, servicio determinado. En el segundo caso, es decir, contratos a plazo fijo o por obra, la ley exige que el trabajador tenga 5 cotizaciones mensuales en la AFC, que de nuevo pueden ser continuas o descontinuas, desde su afiliación al seguro cesantía o desde que devengó el último giro por cesantía al que tuvo derecho, y también tiene que ser en los últimos 24 meses. Adicionalmente, al igual que en el caso de los trabajadores con contrato indefinido, estas 3 últimas cotizaciones deben ser con el mismo empleador con quien va a suscribir este pacto de reducción este pacto de reducción temporal de jornada. Eso respecto de los requisitos de los trabajadores. Ahora me gustaría revisar cuál es la vigencia de estos pactos, cuánto tiempo pueden durar y qué pasa una vez que terminen. La ley señala un plazo mínimo de vigencia para estos pactos de reducción temporal. Ese plazo mínimo es de 1 mes. Y el plazo máximo que señala la ley es para contratos indefinidos en un plazo máximo de 5 meses y para aquellos trabajadores que tengan suscrito contrato de plazo fijo o por hora, pueden suscribir este pacto por un plazo máximo de 3 meses. ¿Durante cuánto tiempo podemos estar pactando estos plazos? Estos acuerdos, ¿durante cuánto tiempo? La ley señala en sus disposiciones finales que los empleadores pueden pactar esto durante un plazo de 10 meses. Es decir, si yo pacto hoy día
el acuerdo de reducción temporal, tengo que hacerlo mínimo por un mes y máximo por 5 o 3 meses. Pero eso no implica que yo en 5 meses más podría, si es que no hice uso con anterioridad de este pacto de reducción, porque solamente se puede hacer una vez por relación laboral, en 5 meses más podría pactar uno, siguiendo el ejemplo, podría pactar unos 5 meses más que dure 5 meses siempre y cuando estemos en este periodo de 10 meses. ¿Y qué pasa cuando termine el pacto, este pacto de hasta 5 o 3 meses? La ley señala que se restablecerán de pleno derecho las condiciones contractuales que estaban originalmente convenidas. ¿Qué significa que se restablezcan de pleno derecho? De forma automática. No es necesario que suscribamos ningún acuerdo con los trabajadores señalándoles que vamos a retroceder a la situación anterior. Y también es importante tener presente que la ley señala expresamente que si es que el pacto acuerda algo en contrario, distinto a lo que hemos estado viendo ahora, se tendrán por no escrita esas cláusulas contractuales. Perdón, Andrea, muchas personas acá están preguntando sobre la retroactividad. Si este Sí. pacto podría ser suscrito a partir del 1 de abril o si sería retroactivo y qué pasaría con ello. Sí, a ver, el pacto se puede suscribir a partir de que publiquen la ley, ¿ya? Y la retroactividad tiene que ver tiene que ver con qué pasa con aquellos trabajadores que fueron desvinculados, por ejemplo, por caso fortuito o fuerza mayor o otra causal. ¿Por qué utilizo la causal de caso fortuito o fuerza mayor? Porque como les explicaré, ahora justo iba a hablar de eso, la ley señala que los empleadores no pueden desvincular a un trabajador por caso fortuito o fuerza mayor, señalando o argumentando esta causal con los efectos de la pandemia o del COVID-19. Entonces, ¿qué pasa con aquellos trabajadores que sí fueron desvinculados por esta causal antes de la publicación de la ley? Aquí es donde entra el efecto retroactivo y lo que la ley señala es que desde el 18 de marzo en adelante, si es que ocurrió algo semejante como el despido por esta causal, este sí podría quedar sin efecto, siempre y cuando las partes se pongan de acuerdo y obviamente que no hayan suscrito un finiquito, porque si es que se suscribió un finiquito, la relación laboral ya habría terminado. Pero distinto es el caso en que se mandó la carta y aún no se ha suscrito finiquito, o se envió el finiquito y este aún no ha sido firmado. En ese caso sí aplica este efecto retroactivo. ¿Alguna otra duda, Pablo, antes de seguir? Ya estamos llegando casi en todo caso. Sigamos nomás y después vamos a toda la ronda de preguntas que veo que hay muchas por acá. Ya, me parece. Ya, a ver, formalidades de este pacto de reducción, importante señalar que la ley dice que debe ser preferentemente de forma electrónica, a través de una plataforma que la Dirección del Trabajo habilitará al efecto. Y también importante señalar que puede ser individual el pacto, es decir, lo podemos pactar trabajador y empleador, o podría ser individual o colectivo. Perdón, o podría ser colectivo. ¿Y qué significa que sea colectivo? Es que sería suscrito con el sindicato y el sindicato tendría que hacer mención a todos los trabajadores a quienes se está haciendo alusión en este pacto. Respecto de las estipulaciones que tiene que contener el pacto, la ley lo señala expresamente, no quiero entrar en detalles tan formales, pero rápidamente hay que señalar la individualización de las partes, la duración y la fecha de vigencia del pacto, de acuerdo a lo que les expliqué anteriormente, hay que señalar el promedio de las remuneraciones en los últimos 3 meses anteriores a la suscripción del pacto, cómo se va a ver reducida la jornada, en qué porcentaje y por tanto en qué porcentaje también la remuneración, y una declaración jurada simple del empleador. Esto sí es súper importante porque no es un requisito común o que hemos visto para otro tipo de pacto. Y acá en esta declaración lo que debe decir el empleador es que se están cumpliendo los requisitos respecto del trabajador con quien se está ejecutando este pacto. Estimados, por si Me queda acaso una. vi muchas preguntas. Sí, con respecto a esto, vi muchas preguntas relacionadas con el tema del artículo 22.
El artículo 22 lo que hace no es que sea un impedimento para actuar con esta ley en la parte de la reducción de la jornada, por cuanto el artículo 22 no es lo mismo que decir que la persona no tiene una jornada laboral. La persona, aunque tenga artículo 22, sí se podría reducir, porque el artículo 22 lo que está haciendo es la obligación de registrar la marca, pero en ninguna parte de la ley se excluyen a las personas con artículo 22 por si acaso. Claro, como bien dice Pablo, el artículo 22 limita de la jornada, de la distribución, de la duración, pero nada dice la ley respecto de los del artículo 22. Ya, y por último, antes de entrar a las preguntas, me gustaría revisar unas disposiciones comunes que son para la suspensión o para los pactos de reducción de jornada, que es muy importante que las empresas tengan presente. Uno es lo que ya les había adelantado del despido por caso fortuito fuerza mayor. La ley prohíbe expresamente el uso de esta causal por 6 meses, por un plazo máximo 6 meses, o más si es que llegara a existir otro estado de catástrofe decretado por el presidente de la República, fundado el caso fortuito fuerza mayor en motivos de los efectos de la pandemia del COVID-19. Y como les dije anteriormente, esto tiene un efecto retroactivo y por tanto las empresas que despidieron o desvincularon a sus trabajadores por esta causal podrían de mutuo acuerdo dejarla sin efecto siempre y cuando no hayan firmado los trabajadores un finiquito. Después, ¿qué pasa con las contrataciones nuevas? ¿Ya? La ley señala que las empresas tienen prohibición de contratar nuevos trabajadores con los que hayan pactado, con los que hayan suscrito este pacto, ¿ya? Siempre y cuando realicen iguales o similares funciones a las del trabajador con las que suscribieron el pacto. Y si es que si es que la empresa quisiera contratar para otras funciones a un trabajador, la ley lo que señala es que la primera opción del trabajador a quien contratar, siempre y cuando, por supuesto, el trabajador tenga las cualidades que está buscando el empleador, que esa primera opción sea un trabajador con un contrato vigente. Y por último, señalarles que la ley señala que empresas que no cumplan con esto podrán estar sujetos a infracciones de la Dirección del Trabajo, que es derecho, o sea, infracción a multa y es la multa máxima que impone la dirección. Y con eso creo que yo ya por lo menos terminé de hacer un resumen general y bastante completo de todos los aspectos de la ley y podemos entrar a preguntas. Estimados, para entrar en tierra derecha de preguntas, vamos a tratar de contestar la mayor cantidad de preguntas que podamos, pero sí me gustaría primero aclarar un par de cosas que lo han preguntado harto. Primero, ratificarles que sí vamos a liberar tanto este webinar como la presentación para que lo tengan disponible. Ese lo van a tener, así que va a quedar disponible para ustedes. Segundo, existen algunas estipulaciones que la ley hoy día no se está haciendo cargo. Y nosotros acá no queremos entrar en supuestos o de tratar de darles alguna certeza sobre temas que hoy día no están muy claros. Por ejemplo, hoy día no está específico en la ley cómo se va a continuar pagando las leyes sociales, si va a ser sobre la renta del último mes, sobre el promedio de las últimas 3 rentas, por lo que todavía no nos vamos a pronunciar al respecto. No obstante lo anterior, sí les puedo confirmar que tan pronto existe una certeza al respecto, lo vamos a tener incorporado a Talana y lo vamos a liberar para todos ustedes. Acá probablemente la ley va a salir durante esta semana, debería ser publicada en el diario oficial. A partir de ahí se pueden hacer las consultas a la Dirección del Trabajo para que emita las circulares que esclarezcan estos puntos y sobre eso nosotros vamos a ir comentándoles e ir liberando en Talana todas estas consideraciones por si acaso. Habiendo dicho eso, vamos ahora a la ronda de preguntas y vamos a tratar de canalizarlas de la mejor forma posible. Partamos primero que nos decían acá, ¿qué pasa con las personas y las empresas que no cumplan con los requisitos? Yo creo que esa es más o menos la más fácil de contestar porque dado que la ley explica claramente que hay requisitos en cuanto a cantidad de cotizaciones o a antigüedad de algunas personas,
eso queda cubierto con la ley y por ende no sería sujeto a interpretación. Tienen que cumplir con estos requisitos para ser sujeto a la ley. De la misma manera, personas que no tengan un contrato, por ejemplo, personas a honorarios, no están cubiertos con esta ley. Ahora, Andrea, hay muchas personas que nos preguntan acá si la remuneración es sobre el tope o sobre la renta completa. Sí, ¿qué remuneración? ¿La que es con cargo al empleador o con cargo a la FC? A la AFC. Ya, la que es con cargo a la FC, primero que todo, la remuneración que se va a considerar son el promedio de las 3 últimas y la cantidad a la que va a tener acceso el trabajador, la que podrá solicitar, va a depender del mes en que se está solicitando. Hay una tabla en la ley y el primer mes es un 70% de la remuneración de este promedio de los 3 últimos y después va disminuyendo de a poco, en un plazo de 6 meses. Después alguien preguntaba cómo se calcula la reducción de jornada cuando alguien tiene artículo 22. En el caso de la reducción de jornada por artículo 22, habría que ver cuánto es la jornada de esta persona. Tradicionalmente debería ser 45 horas semanales y se podría aplicar sobre eso. Andrea. A ver, Pablo, me gustaría corregir un poco eso. No, a ver, la limitación de jornada de trabajo, o sea, el artículo 22 es una limitación a jornada de trabajo, por tanto, no hay un plazo máximo de horas y el trabajador no tiene horas pactadas de 45, de 40 horas, etcétera. Por tanto, lo que yo diría que es lo que habría que hacer, mi recomendación es que habría que pactar una jornada desde ese momento, en el fondo, reducida. Se pacta en el fondo, como cualquier pacto o cláusula de contrato de trabajo. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si, perdón, que están entrando muchas preguntas, estamos tratando de verlas en tiempo? Yo no puedo seguir el chat, Pablo, mientras estábamos hablando, así que estoy viendo las últimas que han entrado, la verdad. Sí. La ley ya se va a ser liberada prontamente en el diario oficial, que también nos están preguntando si ya existía la ley. Tan pronto como salga la ley en el diario oficial va a quedar disponible. Exactamente, y entra en vigencia desde ese mismo momento. Publicada y entra en vigencia. Después nos preguntan acá qué pasa con los trabajadores que tuvieron que irse o no pudieron trabajar porque están en un restaurante o en un mall y esos locales tuvieron que cerrar. ¿Qué pasaría con estos trabajadores? A ver, yo creo que evidentemente esos trabajadores van a poder pactar una suspensión de mutuo acuerdo o van a tener una suspensión de pleno efecto una vez que salga la resolución del Ministerio de Hacienda. Lo otro, también nos están preguntando qué pasa con las personas que ganan más que el tope. Acá la respuesta es clara y es que la AFC va a trabajar sobre los topes legales que ellos optan, no va a ser sobre el sueldo que percibe el trabajador si es mayor que el tope, a lo menos en la parte de la AFC, por si acaso. Sí. Acá vi una pregunta que me parece súper relevante de María Eugenia Valenzuela que pregunta, para un finiquito por artículo 161, ¿calculo con la reducción de jornada o con el monto antes de firmar el pacto? Ya, la ley es súper clara en eso y expresamente señala que si durante la duración de alguna de estas medidas transitorias habría que despedir por el artículo 161, la indemnización que se calculará se hará de acuerdo a la remuneración que existía antes del pacto, no la reducida. Lo otro, nos pregunta Elías Abarca también, ¿qué pasa con las otras causales que no sean la 161? ¿Cómo se podrían aplicar? A ver, como no sé si estaba cuando lo expliqué anteriormente, pero en eso a mí me gustaría que decante un poco la ley, esperar a ver la interpretación de la ley, especialmente la que haga la Dirección del Trabajo, pero importante señalar que respecto a los despidos, lo que la ley dice son dos cosas. Uno, que solo se podrá desvincular de acuerdo al 161 del Código del Trabajo, que son las necesidades de la empresa o desahucio,
Por lo cual, si tomamos el sentido literal y expreso de la ley, la respuesta sería que solo puedo desvincular por esa causal. ¿Ya? Sin embargo, yo creo que debemos esperar, creo que hay causales como por ejemplo el vencimiento del plazo que debería ser aplicable, que es lo que ocurre cuando un trabajador está con licencia médica, pero como les digo, la ley señala eso de forma súper imperativa, entonces habría que esperar. Y respecto del caso fortuito fuerza mayor, también se refiere expresamente la ley y es lo que les señalé anteriormente, que durante un plazo de 6 meses el empleador no podrá utilizar esta causal. A ver, también acá nos preguntaban qué pasa Sí. con las empresas que no están en la zona afecta por la restricción a operar, pero que hoy día no están recibiendo personas porque no va el público a ellas. Si para ellas Sí. podría aplicar esta reducción o no. A ver, tanto el acuerdo de suspensión de mutuo acuerdo o la reducción de jornada, siempre y cuando estemos frente a empresas que la resolución del Ministerio de Hacienda no prohíba expresamente que se puedan suspender sus labores, yo creo que sí tienen derecho a poder usar estas medidas transitorias, tanto la suspensión por mutuo acuerdo como la reducción de jornada de mutuo acuerdo. A ver, otra pregunta que fue más o menos reiterativa es, ¿yo puedo suscribir pactos de reducción de jornada o suspensión con solo algunos trabajadores de la empresa o tiene que ser con la totalidad de ellos? Sí, cuando vimos las formalidades que tiene que incluir el empleador, una de estas era mandar la nómina de trabajadores a las que están sujetas, con las cuales se están acordando estos pactos, y eso me hace concluir a mí que se podría hacer con algunos trabajadores solamente. Eh, Otra pregunta que lo hacen bastante reiterativa es, ¿qué pasa con aquellos trabajadores que actualmente están en teletrabajo, no Sí, están trabajando desde su casa? ¿Se podría sí. pactar con ellos una reducción de jornada o por el hecho de ya estar en teletrabajo no podría ser ese beneficio? No, la respuesta es que de todas maneras se podría, o sea, el pacto de reducción de jornada es independiente de la modalidad y de la forma en que el trabajador está prestando servicio. Ahora, es de mutuo acuerdo y por tanto va a depender de si en esa empresa están con suficiente trabajo o no para tener que reducir la jornada del trabajador. Ya. Y Andrea, también nos preguntan acá, ¿qué pasa con la suspensión laboral? ¿Ese también es de mutuo acuerdo o la puede decretar el empleador? Ya, como les expliqué anteriormente, hay que distinguir entre dos medidas transitorias. Una es la suspensión laboral por un acto o declaración de autoridad y otra es una suspensión laboral de mutuo acuerdo. La suspensión laboral por una declaración de acto o de autoridad concurrirá una vez que el Ministerio de Hacienda dicte una resolución señalando que está ocurriendo este acto de declaración de autoridad y en virtud de esta resolución la suspensión será de pleno efecto. ¿Y para qué empresas será? Será para las que señale la ley, las que estén prohibidas de trabajar totalmente, estén impedidas de prestar servicio, salvo las que excluya esta resolución. Entonces, ese es de pleno efecto, de pleno derecho, lo que significa que la suspensión es de forma automática y no es necesario que las partes lleguen a un acuerdo ni suscriban ningún documento. Distinto es el caso para aquellas empresas en que no van a ser consideradas dentro de este acto de declaración de autoridad y que no van a suspender la relación de pleno efecto. Y en ese caso, las partes sí podrían llegar a un acuerdo y tendrían que suscribir el documento. Eh, de nuevo, acá también nos preguntan cómo se calcularía la remuneración en caso de una reducción de jornada. A ver, Acá la remuneración, Andrea.
Sí, la remuneración se va a calcular de acuerdo a la reducción. La reducción de la jornada puede ser hasta en un 50%. Por tanto, la remuneración se puede reducir también hasta en un 50%. Si es que la jornada se reduce en un porcentaje menor, como un 25%, por ejemplo, la remuneración también se reduciría en un 25%. Y dependiendo, o sea, independiente del porcentaje en el cual se está reduciendo la jornada y por tanto la remuneración, el trabajador tiene derecho a un complemento de su remuneración, accediendo al seguro de cesantía, y ese porcentaje máximo de remuneración al que puede acceder es de un 25% de su remuneración original. Por tanto, si estamos en el caso en un trabajador que le reducieron la jornada a un 50% y por tanto la remuneración a un 50%, él igual va a poder acceder a un 25% de complemento y en total, pese a tener una reducción reducida a un 50%, va a estar recibiendo una remuneración equivalente a un 75%. ¿Se entiende? Perfecto. A ver, ojo que estos temas son técnicos, pero queremos tratar de darle la mayor claridad posible. Veo pasar muchas preguntas relacionadas con qué pasa si el trabajador no acepta la reducción de jornada de mutuo acuerdo. ¿La Sí. empresa tiene alguna forma de obligarlo? Y yo creo que ahí la respuesta es no, porque es de mutuo acuerdo. O sea, cada vez que la ley establece que es de mutuo acuerdo, eso es que las dos partes tienen que concurrir a él y los dos tienen que estar de acuerdo. Como lo decía Andrea, el único caso en el cual eso no aplicaría es si la empresa tiene que cerrar por alguna instrucción de la autoridad, en cuyo caso ya no aplicaría el mutuo acuerdo, sino que la suspensión podría aplicar por la directriz de la autoridad y no por mutuo acuerdo. En todos los otros casos tiene que ser de mutuo acuerdo. Y adicionalmente, la ley también aclara que una vez que entra en vigencia, tampoco se puede aplicar como motivo de término de la relación contractual la fuerza mayor relacionada al COVID-19. Ahí la persona, si no quiere trabajar, tendría que ser por alguna de las otras causales, preferentemente por necesidad de la empresa. Sí. Vi una pregunta rápida de Esther que preguntaba si hay tope en el caso del complemento a la remuneración cuando se reduce la jornada, si es de 225.000 pesos, y eso es efectivo, no, se me había olvidado mencionarlo, pero sí, hay un tope y es de 225.000 pesos. También habían varias preguntas relacionadas a quién debe informar esto a la AFC, si puede ser los trabajadores o puede ser la empresa. Sí. Acá la ley indica que es la empresa la que tiene que informar a la AFC el detalle de los trabajadores afecto a esto, igual que a la dirección del trabajo, por si acaso. Sí, y Se también podría... importante. Sí, Andrea. No, perdona, termina la idea y complemento si es que tal Sí. vez no lo señalas tú. No, y también hay un punto en que lo puede hacer la persona, pero preferentemente la ley estipula que debería ser el empleador la que debería enviar la información. Sí, efectivamente, eso era lo que yo quería complementar, que si el Sí. empleador no manda esta información solicitando la prestación a la FC para un trabajador en particular, el trabajador podría también solicitarlo haciendo una declaración jurada simple. Y importante que tengan presente que tanto el empleador como el trabajador tiene responsabilidad personal frente a estas declaraciones juradas simples, y la ley expresamente señala que en caso de simulación o engaño, tanto empleador como trabajador podrían tener consecuencias penales. Ya. Eh, Después hay varias preguntas acá relacionadas que personas me dicen que no están encontrando información de esta ley en la página de Dirección del Trabajo. Eso es porque acuérdense que esta ley todavía falta que se promulgue en el diario oficial y por lo tanto si se meten a la Biblioteca del Congreso o a Ley Fácil todavía no va a estar disponible porque recién salió del Congreso, fue aprobada por el presidente, pero no ha salido publicada en el diario oficial, que es a partir de Sí, cuando opera la ley. sí. Vi una pregunta de Alejandro López. Yo no estoy siguiendo el orden de las preguntas, ¿Ya? pero me pareció relevante y no la hemos hablado, que pregunta qué conceptos en la remuneración se consideran para la reducción. Y la ley señala que se consideran la remuneración y los beneficios, incluso los esporádicos, incluyendo los bonos, por ejemplo. Entonces, es un concepto amplio de remuneración el que se debe considerar para efectos de la reducción.
Solo porque lo vi pasar varias veces, acá nos estaban preguntando si para las asesoras del hogar estaban también incorporadas dentro de esta ley y la respuesta es sí. Esta ley considera a las asesoras del hogar y considera los motivos de salida y el beneficio también para ellas. Esas también Sí. están consideradas por si acaso dentro de la ley. Sí, la diferencia para las trabajadoras de casa particular es que la prestación no la van a recibir con cargo al seguro cesantía, sino que va a ser con cargo, igual se solicita en la FC, pero como ellas no tienen esa cotización, sino que tienen una indemnización voluntaria a todo efecto, que es la que los empleadores cotizan mes a mes de un 4,11%, es con cargo a esa cuenta que se van a solicitar las prestaciones. Ya. Después, y solo porque sigo viendo preguntas, por si acaso, las Ujú. personas que no aceptan el pacto, recuerden que los pactos de reducción son de mutuo acuerdo. Si la persona no lo acepta, el empleador debería seguir trabajando en las mismas condiciones que están actualmente con el trabajador. O sea, acá esto tiene que ser sí o sí de mutuo acuerdo en el caso de la reducción de jornada. Claro, pero de igual hacer presente que la ley en el fondo a lo que apela es a que tanto empleadores como trabajadores en este periodo de tanta incertidumbre se van a ayudar para encontrar las mejores soluciones para poder tener una estabilidad del empleo. Lo que la ley no quiere es que, y el gran efecto de esta ley es que no hayan desempleos masivos dentro de los próximos meses. Entonces está tratando de buscar estas soluciones que requieren de buena voluntad de todas las partes. Eh, A ver, con respecto a, yo creo que por honor al tiempo, por si acaso, vi varias personas haciendo la pregunta de cómo se calculan las remuneraciones o cómo se calcula el promedio de las remuneraciones. Para el promedio de las remuneraciones, la ley establece que es el promedio de los 3 meses anteriores a la suspensión. Así que esa parte está explícitamente en la ley que cómo se calcula que es 3 meses anteriores. Y así lo deja estipulado por si acaso. Eh, A ver, para calcular, acá nos preguntan mucho si estas reducciones son sobre el imponible o sobre todo. La ley no precisa si es sobre el imponible o sobre todo. Así que no sé, Andrés, si tú quieres ahí complementar algo de eso. No, yo la verdad que en cálculos todavía no me querría meter. Ya. ¿Por qué queremos ser bien cautos en esta parte de los cálculos? Porque todavía falta una, acuérdense que falta una vuelta a esto, que es cuando la Dirección del Trabajo también emita su circular respectiva, que va a salir sobre eso. Hay ciertas logias que uno querría decir que debería ser sobredisponible. Sí, puede ser que sí, pero no queremos afirmarlo hasta que no salga la circular de la Dirección del Trabajo y podérselo asegurar ya con algún nivel de certeza por si acaso. Después, Andrea, vi varias preguntas que nos decían a partir de cuándo se puede efectuar la suspensión laboral o la Sí, reducción. Es a partir. apenas se publique la ley, entra en vigencia. Yo me imagino que se va a publicar mañana, pasado, o sea, debe estar por publicarse. Así que ahí entrará en vigencia. Ahora, ojo con el tema de la suspensión laboral automática o de pleno efecto en virtud de una declaración o acto de autoridad, ya que para eso se requiere una resolución del Ministerio de Hacienda, que también me imagino que va a salir prontamente. eh, A ver, después acá nos preguntan qué pasa si la empresa no tiene ingresos. A ver, en el caso que la empresa no tenga ingresos, la ley también contempla dentro de uno de sus artículos el hacerse cargo de como una necesidad la reducción de ingresos de la empresa, pero no queremos entrar muy en profundidad de eso porque hay que analizar también el tramo en que se encuentra la empresa y la situación particular de ella, de su estado de solvencia o no, porque también entra ahí en particular el estado de solvencia de la empresa. Sí, eso es uno, a lo que se refiere Pablo, es que para poder pactar los acuerdos de reducción de jornada, por ejemplo, hay que estar en determinados casos, la empresa tiene que estar en determinados casos que los vimos ahí
Yo no quise entrar en todos los detalles, ahí se los puse en el PowerPoint, pero uno de esos es estar, por ejemplo, en un procedimiento concursal de reorganización, y para eso se necesita una resolución que tiene que estar dictada en el boletín concursal de acuerdo a la ley de quiebra. Estimados, simplemente en honor al tiempo y dado que son las 4, quisiera hacer un cierre de la presentación. Si ven, hay muchísimas preguntas, están cada día surgiendo más y en este tema yo creo que todavía van a quedar demasiados aspectos abiertos. Nuestro compromiso en Talana es que en la medida que tengamos certezas y que vayan saliendo circulares, tanto de la Dirección del Trabajo como algún tipo de aclaración, vamos a ir compartiendo todo, dejarla disponible para todos ustedes. Así que si hoy día alcanzamos a cubrir alguna de sus preguntas, nuestro compromiso es que tan pronto como estén las aclaraciones, vamos a ir compartiendo el material y vamos a ir indicando qué pasa. Así que muchas gracias, Andrea, por tu participación, que durante estos días ha estado leyendo todas las leyes para poder compartir esta información con ustedes. Sí. Me alegro mucho de que sea de mucha utilidad. Ahí estoy viendo mensajes que dicen muy útil, muy aclaratoria. Eso me hace muy feliz, así que me alegro. Bueno, estimados, que estén muy bien y muchas gracias por seguirnos y vamos a tratar de continuar con toda esta información para compartirla. Que estén muy bien y buena tarde. Chao.